In the beginning, what's going to happen is Paul Gilbert will provide us with an introduction on compassion and why it is important, as I was saying in the beginning, to start saying that this will transcend our culture. And then Tanya will talk about the neurobiological basis and all the scientific evidence, the endless scientific evidence she created and she still creates. Good morning. We have also invited 3 good friends from the region. They are Gonzalo Brito and Claudia Araya from Chile and Valentin Bendes from Mexico. The 3 of them have been trained in compassion and self-compassion. Somos una de las especies más sorprendentes en nuestra capacidad de ser compasivos y de cuidar el otro, desarrollar la ciencia de la medicina, por ejemplo. Mucho depende de cómo las culturas y las relaciones estimulan los distintos sistemas humanos. Entonces, ¿qué cultivamos? Y el concepto de cultivar lo bueno es, por supuesto, una idea que se retrotrae a muchos miles de años en las tradiciones contemplativas. Somos una mente que tiene muchos sistemas motivacionales, podemos tener cuidado y compartir, pero también podemos ser competitivos. Queremos un estatus, queremos cosas para nosotros. También, trágicamente, somos una especie muy tribal. Y la motivación que opera organiza nuestras mentes de distintas maneras. También somos una especie que en los últimos millones de años ha desarrollado su amplia gama de competencias cognitivas, o sea que tenemos competencias para razonar, pensar a tiempo, imaginar el futuro, resolución de problemas, ser científicos nucleares o científicos neurológicos. Tenemos la cognición social, que es la posibilidad de ser empático y comprensivo. Tenemos una gran forma de conciencia que creemos que ningún otro animal tiene, que es la conciencia de la conciencia, y que nos da la capacidad de ser mindful, es decir, de estar con atención plena. Podemos ser todos o ninguno de ellos. Personas que son excelentes científicos no son muy empáticos, y la gente que es muy empática no está con mucha conciencia plena. El problema es que este cerebro puede traer lo mejor y también lo peor. Pensemos en los motivos básicos de cómo la evitación y la sexualidad tienen un rol. Nosotros, por ejemplo, somos depredadores. Pensemos en lo que hemos hecho en términos de nuestras fábricas y cómo usamos nuestra inteligencia emocional. Esto es central en esta historia. Una de las cosas que también vamos a decir es que ciertamente en los 20 o 30 años el sistema competitivo se ha salido de control. Estamos viviendo en una sociedad sobreestimuladas comparados con los sistemas motivacionales, y esto no tiene ninguna implicancia social, sino que tiene implicancia sobre cómo funciona nuestro cerebro. El perfeccionismo aumenta con el tiempo. Este es un estudio que se ha realizado, es una gran revisión. Ellos sostienen que la conducta asociada con la competencia ha aumentado en los últimos años. Las personas en el mundo industrial se preocupan con las comparaciones sociales, experimentan mucha ansiedad, adoptan al materialismo como formas de proteger sus vidas y sus relaciones con otros, porque las personas no pueden evitar ser clasificados por las universidades, las escuelas. La meritocracia neoliberal tiene una gran necesidad de poder lograr ciertas cosas en el centro de la vida moderna. Como resultado de esto, la Fundación sobre la Salud Mental en Inglaterra ha establecido que el 74% de los adultos han sentido estrés en los últimos años, y en las cohortes más jóvenes han encontrado que les resulta difícil enfrentarlos. El 32% de los adultos, que es el 39% de las cohortes, han cometido suicidio por el resultado del estrés. 29% de nuestros jóvenes se sienten tan mal que quieren cometer autolesiones. También sabemos que el neoliberalismo
y el capitalismo ha generado este problema de las culturas desiguales. Quizás no lo vemos, pero básicamente el uso de drogas es mucho más común. Los niveles de gente en las cárceles es muy alto, especialmente en los hombres jóvenes. La salud mental o las enfermedades mentales son más comunes, la depresión es más común en las sociedades desiguales. Los alumnos de Estados Unidos se han convertido en personas más narcisistas. Y lo que es sorprendente es que a medida que aumenta la riqueza, vemos que esa riqueza está desigualmente distribuida y causa grandes problemas. Gente como Paul Pitt ha establecido que cuando la gente es más rica, tiene una sensación de titularidad a un cierto narcisismo. Los millonarios quieren ser multimillonarios. Los banqueros dicen, yo valgo esto porque trabajo mucho, y ¿acaso trabajan ellos más que alguien en un hospital? No lo creo. También la evidencia demuestra que esta gente está más alto en una jerarquía y menos compasivo. Este es un artículo del diario The Guardian de hace algunos días. Demigods muestra su furia, es decir, que él crea una inequidad y luego la utiliza para estimular la amenaza para la cual ahora va a ser protector. Este es un estudio interesante. Nuestro país necesita tener un líder fuerte ahora mismo. Crean una inequidad y dicen después los vamos a proteger, y por supuesto no lo hacen. Esto es importante porque vemos que estos sistemas motivacionales tienen mucha evidencia de que estamos siendo menos empáticos, menos orientados a la comunidad, y hay un estudio en el Reino Unido que demuestra que está en una terrible crisis entre aquellos que quieren salir de la Unión Europea y otros que se quieren quedar. Somos una sociedad muy dividida, la derecha está teniendo un impacto muy tribal. El punto aquí es que esto es importante. Hay dos aspectos de la compasión que quiero sugerirles. Primero, la compasión tiene que tratar el lado oscuro de la sociedad. Los últimos 4.000 años muestran muy claramente que somos una sociedad tremenda, pero que también podemos usar la compasión para promover el bienestar, la moralidad y el comportamiento prosocial. Estos son los desafíos. Vamos a explorar la naturaleza de la compasión. ¿Qué es esto que llamamos compasión? ¿Y cómo vamos a tratar el lado oscuro? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es ver que la compasión es un motivo. La mayoría de los investigadores lo ven así, creo que Tania lo va a considerar. Algunos lo consideran una emoción o un afecto, pero yo no estoy muy a favor de eso. Es un motivo y por lo tanto está basado en un algoritmo. Un algoritmo es una regla de muchos motivos. Por ejemplo, si ustedes tienen hambre, van a buscar alimentos y se alimentan. Si hay una amenaza, se defienden, activan el sistema simpático y corren. Si es una oportunidad sexual, no lo hagan. Hagan alguna otra cosa, que es participar, involucrarse. Y si hijo tiene malestar, hay que activarlo y ver qué hacer con ese malestar. Todas las computadoras en el mundo trabajan con algoritmos, el cerebro trabaja con algoritmos. Lo que tenemos que hacer es reconocer que tenemos 4 funciones básicas. Tenemos a los motivos que están diseñados para nuestras tareas de vida. Por ejemplo, querer ser un buen padre. Eso es algo que se mantiene toda la vida, supongo yo. Pero las emociones son cosas que van y que vienen. Puede haber cambios en las emociones a través del tiempo. Puede haber enojo, tristeza, ansiedad. Las competencias son la capacidad de realizar acciones. Los pájaros necesitan alas para volar y también necesitan un cerebro. Las piernas se usan para caminar, pero también hay que tener un cerebro que haga mover las piernas. Y aquí tenemos el razonamiento, la empatía, que son competencias. Son competencias que han sido desarrolladas fantásticamente en los últimos 2 millones de años. La empatía no es un motivo. Uno puede ser motivado para ser empático, pero esa es otra razón porque uno tiene que poder entender a la gente. La empatía es una competencia y la podemos usar para lo bueno o para lo malo. Si somos empáticos, también podemos ser muy manipulativos. La gente manipulativa puede ser muy empática. Vamos a mirar un poco
el origen de la conducta de cuidado. La compasión está enraizada en la evolución, en la conducta de cuidado, y es un ejemplo de que aquí vemos, por ejemplo, un bebé que llora. Podría ser el de un cocodrilo. Como vemos, lo va a llevar hasta el agua, no lo va a alimentar. Lo va a poner en el agua y va a decir, ahora estás listo, tenés que irte, ya hiciste lo suficiente, ¿no? Cuando llegamos a los mamíferos, las cosas cambian muy radicalmente, y ahora la madre mamífera tiene muchas otras cosas para su infante. Este es un algoritmo básico. Es sensible al sufrimiento y a las necesidades de otros para tratar de actuar para aliviar y evitarlo. Este es el tema arquetípico, el algoritmo arquetípico de la compasión. La madre presta atención, alimenta, provee. La madre puede hacer muchas cosas al pensar que necesita su hijo, cuál es el contexto. Lo que hace en realidad depende del contexto. Pareciera que la evolución del apego y del cuidado han creado nuevas estructuras fisiológicas. Tania les va a hablar mucho sobre estas estructuras y cómo funcionan en el cerebro, y cuando se activan van a organizar la mente y van a promover la actividad prosocial. Uno de los sistemas fisiológicos que se ha adaptado se llama sistema parasimpático. No voy a entrar mucho en detalle, pero brevemente el sistema parasimpático contiene el nervio vago, que ha evolucionado considerablemente, fue adaptado considerablemente con el advenimiento en los mamíferos del apego. Sabemos que tenemos un tono vago que hace mejorar las experiencias y las emociones de las personas. Podemos cambiar e influir el nervio vago a través de la respiración. El mindfulness también aumenta el nervio vago, y los signos que indican el tono, la voz, el cuidado también activan el nervio vago. Hay entonces sistemas en el cerebro y en el cuerpo que ahora sabemos que están relacionados con la conducta de cuidado, y podemos desarrollar intervenciones, terapias que van a apuntar directamente a eso. Y sabemos también ahora que mucha de la gente que viene a la clínica, a mi clínica, tiene poco nervio vago. No todos, pero algunos, y Tania ha hecho un gran trabajo demostrando que si nos focalizamos en el tono vago, podemos cambiar la conducta prosocial y el bienestar. Vamos a hablar de la compasión. Van a ver que el algoritmo básico de la compasión sigue siendo este sistema mamífero de cuidado que se ha expandido a otros individuos por fuera del binario padre-hijo. Hay una sensibilidad al malestar de los otros y un compromiso de tratar de aliviar y prevenir. Hay algo que me parece muy importante. El primer psicólogo tiene que alentar. Esa es la capacidad de ocuparse del sufrimiento. Uno no se ocupa de ir a fiestas, sino que se tiene que ocupar del sufrimiento. Y clínicamente, si vamos a ayudar a pacientes que están muy traumatizados o con mucho malestar, hay que desarrollar la valentía. Y ciertamente, las cosas horribles que han sucedido en Chile, sabemos que esta gente tiene mucho valor. El valor para nosotros está en la raíz. Y luego está la dedicación. Si seguimos las traducciones budistas, seguramente conocemos que la compasión está enraizada en lo que llamamos el bodhicitta, que es una dedicación a entrenar la mente para que podamos ayudar a otros. También se trata de la dedicación a adquirir la sabiduría de saber qué hacer. Y esto es importante porque si yo veo a alguien que se cae al río, tengo que ir y decir, lo voy a salvar y salto al río. Pero si no sé nadar, hay un problema. Entonces, esto no es sabio. ¿Qué es la sabiduría de la compasión? Esto es muy importante. Por eso tenemos ciencia, tenemos medicina, porque tenemos que tener una sabiduría por detrás. También tiene que ver con la autoidentidad.
si es que puedo ser útil o dañino, y se puede aplicar a una afirmación diaria, que es una práctica diaria basada en bodhicitta, y también se puede aplicar a organizaciones, como vamos a ver. Pero también necesitamos la organización de la mente para que lo haga. Aquí es donde el trabajo de Tanya es tan bueno y tan importante, porque es querer ser compasivo, pero si la corteza frontal no funciona muy bien y el nervio vago tampoco, vamos a tener problemas. Quizás queremos ser un escalador de montañas o un buen jugador de tenis, pero si no estamos en buena forma no seremos buenos. Hay que estar en forma, hay que entrenar la mente, hay que entrenar el cuerpo para apoyar las intenciones. Esto es lo que queremos decir con la compasión. La compasión es cuando tomamos esta motivación y luego utilizamos nuestro nuevo cerebro para guiarlo, para dirigirlo. Podría ocurrir que una rata, por ejemplo, le lleve alimento a su pichón, y esto puede ser dependen del contexto. Y en este caso tenemos aquí a este bombero que está arriesgando su vida para salvar a esta persona. Ellos seguramente también se sienten ansiosos, etc. Esta persona, Martin Luther King, lucha contra la injusticia. Sus habilidades y sus emociones son muy diferentes, y esta persona está consolando quizás a un paciente que se está muriendo. Sus habilidades, sus capacidades para tolerar las emociones sin duda son diferentes. Cuando miramos la compasión, podemos ver que la compasión está enraizada en este motivo. Esto es lo que vincula a estas tres: el motivo para ser útil. Y luego la emoción va a depender del contexto y cómo la gente lo puede usar. Puede usar esa capacidad. Ese bombero puede ser muy valiente y puede salvarte la vida o poner en riesgo su vida para salvarte a vos, pero quizás no te puede consolar si estás enfermo. Quería llegar aquí. ¿La compasión tiene que ver con ser amable? No. Hemos publicado algunos estudios que muestran que la compasión es muy distinta, que la usamos de modos distintos, la gente la entiende de modos distintos. Si yo recuerdo tu cumpleaños, voy a decir, bueno, qué lindo ese día, pero si te tengo que donar un riñón para salvarte la vida, ese es un acto compasivo. No es un punto religioso, pero tendemos a hablar de la compasión de Cristo por el sacrificio. Decimos, Cristo fue tan amable por haber sido crucificado. ¿Quita el dolor? No. ¿Se trata del amor? No. No, el amor evoluciona para que haya mejores relaciones dentro de los grupos. Sabemos cómo funciona el amor. El amor no se traduce en algoritmos tan fácilmente. Y el Dalai Lama dice lo mismo. Si uno es compasivo por la gente, no es compasivo por la gente que ama, esa no es una verdadera compasión. Entonces la compasión tiene que ver con crear la valentía, la sabiduría y la dedicación para enfrentar lo que tenemos que enfrentar y tratar de ser lo mejores que podemos, guiados por el bienestar nuestro y de otros, para vivir una vida ética y moral. Y lo encontramos mucho en algunas tradiciones. Llegando ahora hacia el final. Las soluciones compasivas a la cultura. Tenemos compasión en nuestras terapias. La compasión está siendo introducida en la política, en las escuelas. Vamos a ver esto rápidamente. Esto les muestra que si están en un entorno competitivo, los gerentes, los otros que están en un contexto, tienen una reacción parecida. ¿Qué debemos hacer? La definición de la compasión es la de los motivos definidos. En el centro de la compasión están la valentía y la dedicación para enfrentar el dolor, para enfrentar la dificultad. Puede ser un dolor nuevo, un nuevo trauma, o puede ser algo que está en el mundo, puede ser algo que esté en otros. Necesitamos psicoeducación porque el cerebro humano es muy complicado, hace cosas malas, y de nuevo Buda fue muy claro sobre esto. La mente no establecida es muy peligrosa, podemos ser muy peligrosos y no debemos ser naïf sobre todo esto.
esto no está basado en la cognición y en los procesos cognitivos, sino en nuestro entendimiento de cómo nuestras relaciones afiliativas, especialmente el sistema parasimpático, regulan nuestras emociones. Debemos poder tener motivos y competencias de compasión dentro de nuestras escuelas, mentes, relaciones. El Estado de Derecho es muy importante para la compasión y la gente muchas veces no lo ve, pero el Estado de Derecho es esencial para la compasión. Entender cuáles son los inhibidores de la compasión, esa es una de las áreas de investigación que seguramente conocen. Y finalmente, tenemos que usar nuestras escuelas y universidades para poder crear las condiciones para curar enfermedades, que los científicos resuelvan los problemas ecológicos, los abogados puedan instigar la justicia moral, los políticos puedan ayudar y crear oportunidades para todos, operar nuestro entretenimiento y nuestros medios de comunicación. Esta es la última. Algunas de las cosas sociales claves que debemos hacer como cultura, que es entender qué es y qué no es la compasión. Y cuando entramos en empresas como hago yo, con esta idea, hay una dedicación y hay una valentía. Si vamos con amor y compasión, ellos no lo van a comprar, pero si vamos con valentía, sí. Definir la compasión con claridad. Miren, en todo el mundo hay gente impresionante que hace cosas impresionantes al trabajar con los pobres, en África, que dedicada, y utilizar todo eso, tener mucho más para compartir que de todas estas cosas fantásticas, y no solo ver el lado oscuro. Tenemos que tener oportunidades para desarrollar nuestra propia mente compasiva, y como dijo Buda, todo esto ocurrió hace miles de años. Necesitamos nuestras propias mentes y aclarar en nuestras propias mentes cómo la compasión va a estar presente, porque si no, no vamos a poder ayudar a otros. Con esto les agradezco por haberme escuchado, y es un placer para mí darle ahora la palabra a la fantástica Tania. Switching the computer? Yes, we have to switch the computer. Doesn't recognize it. Yeah. Thank you. Hello. Hola. ¿Me pueden seguir con la interpretación? ¿Me escuchan bien? ¿Escuchan bien a la intérprete? Yo hablo muy rápido también, pero si es demasiado rápido, por favor, háganme señas para que desacelere, ¿sí? Muchas gracias, Paul. Porque realmente es un paso enorme. No tengo que repetir todo lo que acabas de decir. Ha sido una gran introducción para mí y voy a tratar de hacerlo mejor ahora para pasar a la neurociencia y a la investigación científica de cómo este entrenamiento en compasión y en mindfulness funcionan en el cerebro, en el cuerpo, en el sistema de estrés y en el inmunológico. Pero tengo 20 minutos, así que solamente les puedo mostrar un poquito. Pero si quieren saber más, me pueden mandar un correo electrónico y yo les puedo enviar enlaces a todos los papers, los documentos originales. Los neurocientíficos en el laboratorio, no solamente los clínicos, a todos nosotros nos preocupa este trabajo. Tenemos un corazón también y pensamos qué podemos hacer para contribuir y resolver los grandes problemas que estamos enfrentando en este mundo tan combativo, con el agotamiento de solidaridad,
la soledad en los más jóvenes, esta es una epidemia en la juventud y no ya en los más grandes. ¿Cómo poder reconectar a la gente entonces con otros y con la naturaleza? Entonces el objetivo era reconstruir la compasión y las comunidades. Y como dijo Paul, una cosa es saber todo esto y otra cosa es cultivarlo todos los días. Y yo les puedo decir que es muy difícil si están en sistemas, trabajando en sistemas que son todo lo contrario, competitivos, agresivos, orientados al estatus. Todos nuestros sistemas, sean científicos, financieros, económicos, políticos o educativos, todos están basados en los logros, en el estatus y en la motivación por el poder. Así que es un gran desorden y tendremos que trabajar nuestra mentalidad interna, pero también la legislación, el diseño de las instituciones, todo. Entonces yo solamente voy a hablar de cómo podemos cambiar por dentro. El tema es complicado. Este es el recurso, es un proyecto de 20 años que no termina más. Y la idea es, ¿cuántos de ustedes saben de mindfulness o conocen la práctica de mindfulness? Ah, fantástico. Mindfulness está en todos lados hoy, pero mucha gente no sabe exactamente de qué se trata, qué significa mindfulness. A veces piensan que significa todo. Nosotros somos científicos, mentes analíticas, y queríamos saber si podíamos hacer ciencia con los distintos efectos de las distintas prácticas mentales. Yo siempre uso la imagen de los deportes. Al principio, con mindfulness decimos, por ejemplo, a ver, Tania, ¿qué significa? ¿Qué es lo que hace mindfulness o meditación con vos? Es como preguntarle a un atleta, a un deportista, ¿qué te hace el deporte? Y sí, podés decir que algo te hace al cuerpo, ¿no? Pero si uno juega al ajedrez, o uno nada, por ejemplo, o uno está en un gimnasio solamente trabajando con sus brazos, cuando yo trabajo con esta máquina no espero que mi dedo del pie crezca, ¿no? Entonces, bueno, la mente es muy compleja. Entonces, según cuáles sean las prácticas mentales que yo haga todos los días, los resultados van a ser distintos. Lo que implementamos es un estudio de 3 meses, prácticas de mindfulness basadas en la atención. Por ejemplo, meditación con el cuerpo, con el sonido, con la percepción, con foco en la atención. La atención vuelve al momento presente. Pero es una práctica que no se consigue. Cuidado, compasión, amabilidad amorosa, gratitud. Todo se enraiza en el modelo de cuidado biológico y es una práctica social de un sistema de cuerpo y de cerebro. Y luego tenemos este otro módulo de 3 meses, el verde, donde tenemos prácticas metacognitivas. Observamos la mente, observamos la parte interna. No sé cuántos de ustedes estén familiarizados, si bien toda psicoterapia tiene una noción de la parte interna de la personalidad, aquí la gente aprende a tomar perspectiva del juez interno o las sombras, por ejemplo. Entonces se aprende a tener una metaperspectiva. Uno no piensa, uno observa el pensamiento, uno no es la personalidad, uno observa cómo este aspecto afecta a tu comunicación. Lo que podemos hacer con este diseño es comparar cuáles de las prácticas mindfulness basada en la atención, en la compasión o una toma de perspectiva cognitiva, qué práctica hace qué. Entonces hicimos un retiro de silencio de 3 días al comienzo con 80 personas, luego 17 personas haciendo mindfulness en psicoterapeutas y teníamos una app para que la gente practicara todos los días por 30 minutos. Este es el modelo. Esta es la meditación de 2
puntos de 2 aspectos, tenían que hacer 30 minutos de 2 tipos de meditación específica y cada semana ellos iban con un entrenador, con un profesor y aprendían muchas otras prácticas. Estas solamente las prácticas que ellos hacían todos los días. Esto es interesante lo que Paul Gilbert les dijo sobre el sistema de cuidado afiliativo, porque se construye para ser intersubjetivo. Pensamos, por ejemplo, los budistas hacen metaprácticas, pero siempre tienen que imaginar a otra persona, es mucho más difícil. Nosotros pensamos en entrenar, en compasión y habilidades intersubjetivas, con o sin la otra persona escuchando. Esto lo llamamos práctica contemplativa y esto es esto. Entonces lo que queríamos lograr era reconectar a las personas con otras personas. Entonces queríamos aumentar la cercanía y sacarlos de la soledad. Tenemos estas apps. Entonces el trabajo era entre dos, ¿no? Y esto es estando con otro. Y esto es en el módulo de compasión. Se entrena, por ejemplo, escucha empática, afectando las emociones dificultosas, gratitud, conexión. Y en la perspectiva se hacen habilidades metacognitivas, teoría de la mente, toma de perspectiva con otros. El formato es el mismo. Las plantas están entrenando distintos aspectos. Estos son los datos que muestran que cuando uno hace 10 minutos de esta dieta, las 300 personas en el estudio siempre se sienten más cercanas después de la dieta a la otra. Pero lo más interesante es que antes de comenzar a estar con la otra persona, incluso si no conocen a la otra persona, se sienten cada semana más cercana a la otra persona, incluso si no la han conocido aún. O sea, uno expande la sensación de conexión social y de humanidad compartida a través de estas prácticas de semana a semana. Es un modo de reconectar a la gente en términos de sentirse parte de una comunidad de interdependencia, que es muy importante esta noción en el budismo también. Tuvimos 90 mediciones, 9 terabytes. Había que publicar todo esto. Yo solamente les voy a mostrar un poquito, algunas mediciones. Imagínense que podría enseñarles durante una semana sobre este tema con las averiguaciones. Pero en primer lugar les voy a mostrar por qué separamos lo cognitivo. ¿Por qué separamos el módulo afectivo de lo cognitivo? En el budismo esto no es necesariamente así. Es porque en la neurociencia nosotros sabemos que la empatía y la perspectiva cognitiva, la toma de perspectiva cognitiva, confía en distintas redes del cerebro. Desde nuestro punto de vista de neurociencia social. ¿Y por qué necesitamos ambos? Paul amablemente señaló que el sistema de cuidado se construye sobre la evolución y el problema con este sistema es que, por ejemplo, uno es la madre que cuida a sus cachorros, ¿no? Pero cuando hay alguien en otro grupo, en otra religión, alguien que uno no conoce, alguien que ha dañado la familia de uno, en esos casos el sistema de cuidado se bloquea. Hicimos muchos experimentos donde el sistema de cuidado se bloquea rápidamente, donde se experimenta, por ejemplo, odio por alguien que uno piensa no es de su grupo. Si uno quiere avanzar hacia la compasión global, que Paul mencionó esto, y esto también es el trabajo del Dalai Lama, la compasión global se trata de extender el círculo de la capacidad de uno para amar incondicionalmente, no románticamente, hacia otros, desde un punto de vista global. Para eso necesitamos usar el cerebro prefrontal, la capacidad de toma de perspectiva para entender que otros tienen otras creencias, que pueden tener otras religiones, otras creencias culturales. Y si uno no da el salto al cerebro de otros pensamientos, uno los va a juzgar. Va a decir que estúpido. ¿Por qué hace esto?
que gente extraña. Entonces uno va a juzgar toda la personalidad. Si uno toma la perspectiva, uno entiende que las creencias son construcciones, las mías también. Entonces, comenzamos a tener un radio de compasión global, donde nos damos cuenta que cuál es la naturaleza fundamental de los pensamientos y de la compasión. Por eso tenemos que entrenar tanto el sistema de cuidado como la motivación básica detrás de la compasión y la capacidad de poder también tener sabiduría y tomar una perspectiva más amplia. En neurociencia esto se puede medir poniendo a la gente en un escáner donde se miden las redes cerebrales que subyacen la capacidad de la compasión y de la empatía por un lado y la capacidad de otro lado de tomar perspectiva. Y ven el verde y el rojo. El verde es lo que llamamos mentalizante o teoría de la mente o toma de perspectiva. Es otra red que la de la empatía y la compasión en rojo. Empatía y compasión confían en los sentimientos límbicos y paralímbicos. Pero estoy de acuerdo que la compasión no es un sentimiento. Puede venir con un sentimiento de calidez y de amor, pero es una motivación, estoy completamente de acuerdo. Y uno espera este sentimiento, la gente se va a frustrar muchísimo. Entonces, uno puede desearle el bien a los demás, por ejemplo. Pero hacerlo desde un punto de vista falso, no, a eso no nos estamos refiriendo. Entonces, después de haber hecho muchísimo trabajo en este protocolo, esperamos tener efectos diferenciales. Que no se tratase de una gran crema y respectivamente de lo que uno entrene y que uno siempre tenga los mismos resultados, si no, no tendríamos que haber hecho los 9 meses. Pero fue sorprendente finalmente ver que en casi todas las mediciones que tomamos, cerebro, cuerpo, conducta, los módulos tenían efectos muy distintos. Lo interesante aquí es que medimos con una computadora, con una tarea de computación, la respuesta compasiva. Y solamente cuando uno entra a el modelo explícito, en base a la compasión, se ve un aumento de compasión. Si hacemos una práctica de mindfulness basada en la atención de 3 meses, se tienen buenos resultados en la atención, por ejemplo, la memoria, etcétera, de trabajo, etcétera, pero no en la compasión, no después de unos meses. Entonces, esta averiguación fue crucial y nos muestra por qué a veces es necesario hacer ciencia, porque no sabemos todo antes. Mucha gente en los medios dice, por supuesto uno puede hacer un escáner del cuerpo para ver la compasión y uno va a ver ambas cosas, pero si solamente uno hace mindfulness en base a la atención, no. Entonces, la teoría de la mente, inteligencia social, tenemos aquí una tarea que mide la capacidad de tener inteligencia social para entender las creencias de otros. Solamente hacemos el entrenamiento, la dieta, donde activamente se reconoce o se involucra la toma de perspectiva. O sea, haciendo otra cosa con otra persona no ayuda, es muy específico. Vuelvo a la metáfora de los deportes. Si hacemos 30 minutos todos los días, si abrimos el corazón en gratitud, vamos a encontrar la compasión. Todos los días 30 minutos, 10 minutos con otros, tomando perspectiva, volviendo, yendo y volviendo, va a aumentar esto, pero no lo otro, ¿sí? Esto también se muestra en el cerebro. Aquí lo que les muestro, los colores no son así en el cerebro, no se pone de colores. Esto simplemente para que lo entiendan más fácilmente. Después de 3 meses de una práctica basada en la atención de mindfulness, uno tiene plasticidad de la corteza, aumenta el hardware del cerebro en los lóbulos frontales, en las regiones de los lóbulos frontales. Y lo sorprendente en este caso es que las mismas personas 3 meses después que hacían gratitud, corazón abierto, compasión, amabilidad amorosa, tenían aumento en regiones cerebrales completamente distintas en rojo. Aquí ven la región insular.
más fácilmente. Mientras más compasión uno tiene, más gruesa es la parte insular, que sería una corteza que es muy importante para la compasión, la empatía, la emoción, etc. Es muy específico, nuevamente. Y aquí vemos que el TPJ, mientras más grueso se vuelve, esta es una de las estructuras más importantes en la teoría de la mente y la toma de perspectiva. Mientras más espesa se vuelve, más gruesa se vuelve esta parte, mejor se vuelven en inteligencia social. Esto significa que realmente importa lo que uno practique. Uno va a cambiar el cerebro, pero importa qué es lo que uno haga cada día, cuál es la práctica. Y esto también es importante para el trabajo con los pacientes. Muy bien, estrés social entonces. Esta averiguación también es importante. La gente dice, mindfulness reduce el estrés. Nuestra pregunta era, ¿qué tipo de práctica era eficiente en la reducción del estrés social? El estrés social es cuando uno tiene miedo de ser juzgado negativamente por otros. No soy bueno, no he logrado suficiente. La ciencia tiene mucho de esto todo el tiempo. Pero la educación también. Los chicos, los niños se estresan por estrés social, no porque tienen hambre o frío, sino porque constantemente tienen miedo de ser evaluados y no alcanzar a cumplir las expectativas. Cuando lo vemos en el cortisol, en el cuerpo, el estrés social, esta averiguación es muy sorprendente. 3 meses de mindfulness basada en la atención. Scan corporal, respiración, no hace nada para reducir el cortisol después del disparador de estrés social. Pero si hacemos el módulo social, el de nosotros, el interactivo, intersubjetivo, con la toma de perspectiva y la compasión, tenemos hasta 51% de reducción del estrés social. Pero nuevamente, esto significa que hay que curar algo con su causa. El estrés social emerge de la interacción social. Si uno quiere mejorar y no tener miedo a ser juzgado, es muy eficaz si uno hace una práctica intersubjetiva donde todos los días se experimenta que alguien no te juzga, que te está escuchando sin juicios. Yo te escucho sin juicios. ¡Wow! Y todos los días con distintas personas se aprende. Bueno, no debería tener miedo, soy humano. Todo el mundo tiene miedo, todo el mundo se asusta. Muy bien. La compasión también es la más eficaz para aumentar la conducta puramente altruista. Dimos, por ejemplo, una tarea corporativa económica donde ellos jugaban por el dinero. Nosotros queríamos hablar con los economistas, ¿no? Y decir, yo les muestro datos para mostrarles que sus modelos neoclasicistas son una porquería, perdón por la palabra, pero es verdad. Porque ellos dicen, nosotros nacemos egoístamente, altruistamente, nada puede cambiar, es el contexto, se da, es dado y punto. No, nosotros hemos demostrado al cabo de 3 meses, basadas en la compasión, que se puede aumentar el altruismo utilizando las mismas mediciones que usan los economistas para probar sus modelos. Cuando ven esto, dicen, mala noticia para nuestros modelos. Pero esto significa que uno puede cambiar a la gente en sus conductas altruistas, activando aquello que a Paul se refería como sistema de cuidado. Evolutivamente es altruista. Evolutivamente una madre, por ejemplo. No todas las madres, ¿no? Probablemente esto ya lo sepas con tu trabajo clínico. Pero estoy hablando de los adultos saludables, donde las madres dan las vidas por salvar a sus hijos. No lo que módulo puede aumentar el altruismo y no la atención. No mindfulness, no toma de perspectiva, o sea, no la atención de mindfulness, sino la toma de perspectiva. Tengo muchos más datos, pero espero poder mostrarles con esto que realmente importa qué es lo que uno haga. La buena noticia es que plasticidad en todo, y esta gente tenía en promedio 43 años de edad. No eran los más jóvenes. Imagínense hacer esto en las escuelas con los niños. No hace falta 3 meses para llegar a los efectos. Y los efectos en los adultos están
Pero para ser honesta como científica, los efectos no son masivos. Uno lo tiene que hacer de la conciencia interna corporal. Pero si lo hacen, funciona y es increíble cómo uno puede reducir todo tipo de cuadros. Y este sería el resumen de esta foto muy compleja. Pero me parece que no podemos hablar de mindfulness en meditación nada más como si fuese una sola cosa, sino que tenemos que comenzar a diferenciar qué es lo que estamos cultivando en realidad, para qué sirve, para quiénes y durante qué periodo de la vida. ¿Sí? Bueno, gracias. Yeah, this one. Huh? No. ¿Cuál tiene? Yo creo que era esta. No. Is this yours? No, Okay. I can give it to you. You want the whole set? Here it is. Yeah. I can That's fine. Eso acá. Y esto. Balas. ¿Por acá? Sí. Ok. Great. Espera. Ahí está. Sí. Mira que me parece que el micrófono está apagado. Vale. Y voy directamente. Dale. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quizás me gustaría invitarlos a tomar un par de respiraciones juntos. Gracias por practicar conmigo. Este es un pequeño truco, ¿no? Es una práctica aparentemente para ustedes, pero en realidad yo necesito regular mi sistema de amenaza para hablar después de Tania y de Paul. Y claro, si echo a andar mi sistema de conexión social y mi vago ventral, eso me permite trascender la sensación quizás de estrés o la mentalidad social de rango para comprometerme socialmente con ustedes y hacer de este espacio algo productivo. Estoy realmente muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación, genial. Y quiero compartir algunas ideas de cómo pienso personalmente, cómo dialoga, ¿no? El cultivo de la compasión desde el cuerpo-mente individual al cuerpo-mente social, y también las amigas organizadoras de nuestro camino, ¿no? Al respecto. Entonces voy a tratar de combinar las dos cosas. Yo soy psicólogo clínico, y hace unos 10 años tomé el curso Compassion Cultivation Training, entrenamiento en el cultivo de la compasión, en la Universidad de Stanford, cuando se estaba desarrollando el programa a manos de Thupten Jinpa y psicólogos locales. Y me pareció tan interesante, ¿no?, poder compartir estas prácticas en un lenguaje secular, que decidí hacer mi doctorado en ese tema. Así que hice mi doctorado en psicología, y mi investigación lo que implicó fue comparar el efecto de Compassion Training, entrenamiento en compasión, con Mindfulness Based Stress Reduction, el programa más conocido de prácticas contemplativas en un lenguaje secular. Y tal como lo descubrió también de manera mucho más completa Tania, vimos que el efecto es diferente de cultivar mindfulness, de cultivar compasión. Esto en una muestra chilena. Vimos que tanto a nivel psicológico, ambos programas generaban bienestar y disminuían el malestar. Aumento de felicidad subjetiva, de mindfulness, de autocompasión, etcétera, disminución de estrés, depresión, ansiedad, etcétera. Pero ambos programas, Compassion Training y MBSR, tenían un impacto diferencial en variables prosociales. Es decir, aumentaba la preocupación empática por los demás, la compasión hacia los otros y la percepción de humanidad compartida, Common Humanity, en la gente que había tomado CCT, Compassion Training, y no la gente que había tomado MBSR. Y esto se reflejaba en las entrevistas que hicimos con familiares y amigos de gente que tomó el programa. Es decir, buscamos una validación ecológica de lo que habíamos descubierto psicológicamente a través de entrevistar a los amigos y familiares de los que habían tomado el programa, y vimos ese efecto diferencial. Entonces, esto también conectó con mi historia. Hace 20 años había comenzado a meditar en el Zen y luego en la tradición tibetana principalmente, y en el budismo Mahayana existe la motivación que nombró Paul, que es la bodhicitta, o el voto del bodhisattva, que es: ojalá que yo pueda
trascender la ignorancia de mi propia mente y poder comprender la estructura, la naturaleza, la realidad y del ser para beneficio de todos los seres. Y esa práctica de recordar el voto del Bodhisattva era una práctica diaria, tanto en el Zen o en el budismo tibetano, ese ideal del Bodhisattva, y esa es la motivación compasiva. La motivación compasiva. Y en estos años, a través de mi práctica personal, lo que he visto en terapia, trabajando con pacientes desde el enfoque de CFT, Terapia Centrada en la Compasión, y al formar a gente he visto que la compasión tiene un poder transformador de la mente individual, relacional y social que es muy, muy grande, que va más allá simplemente de conocer la mente, sino que ir instalando la compasión como una motivación organizadora de la mente individual y también de la mente colectiva o de la cultura. Okay, así que esa es un poco mi perspectiva y la idea que quiero compartir. Entonces, como dijo Paul ya, la compasión es la sensibilidad, apertura al sufrimiento propio de los demás, unido a la motivación de aliviarlo y prevenirlo. Esto tiene el aspecto de prevención, no solamente de alivio, incluye el yo y los otros. Implica coraje, como dijo Paul, ¿no? De manera quizás más definitoria que la amabilidad en sí misma. Y también siempre que hablamos de compasión es importante distinguir que la compasión no es lástima, no sentir lástima por un otro, porque hay un diferencial de poder y genera un vínculo de dependencia o de mirar hacia abajo. No es condescendencia o ser blando, permisivo, no decir nunca que no o no poner límites, eso no es ser compasivo. Tampoco va de ser bueno o de ser blando, de quedar bien. De hecho, muchas veces ser compasivo implica quedar mal al generar una conducta o hacer algo que va a poner un límite a las causas del sufrimiento. Y también me gusta incluir, porque hablo mucho con médicos y con enfermeras y en contextos hospitalarios, que la compasión no significa no ser técnicamente hábil o riguroso. Porque a veces la gente dice, a mí no me importa que mi médico no sea compasivo, me importa que sea buen médico. Como si fuese posible ser buen médico sin ser compasivo, o si se puede ser compasivo sin ser hábil técnicamente para ofrecer el tratamiento que la persona necesita, ¿no? Entonces necesitamos como cerrar una brecha entre que lo afectivo motivacional no va en contra, sino que complementa lo técnico y lo cognitivo. Entonces, como dijo Paul, la compasión surge de la motivación de cuidado, ¿no? Que tienen otros animales, y realmente sin compasión ninguno de nosotros podría estar aquí hoy. Alguien se levantó infinitas veces a limpiarte, a alimentarte para que puedas estar acá, y el ser humano es el animal más frágil del reino animal realmente, necesitando cuidado intensivo. Actualmente hasta los 40 años más o menos, si no está en crisis tu país. Y este cuidado no surge con los humanos solo, sino que viene de atrás. Incluso si has tenido la alegría de tener un perro en tu vida, sabes que un perro puede mostrar señas de cuidado hacia un humano en momentos de estrés. Entonces, Tania ya habló de las diferentes áreas comprometidas con la experiencia de la compasión. Está el área azul, que es la cognición social, el poder ver la mente del otro. Está la dimensión afectiva, la ínsula, la corteza cingulada anterior, etcétera, que es la resonancia emocional empática con el otro. Y de manera interesante está la motivación de recompensa, Activation of Reward Systems, en la experiencia compasiva, porque hay un gozo. Eso es lo interesante en la compasión, que hay un gozo, una alegría de conectar con otro, incluso en momentos de dificultad, o sobre todo en momentos de dificultad. Y ese aspecto de la alegría, de la conexión, muchas veces queda un poco de lado y se piensa que la compasión es solo sostener sufrimiento, 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 sufrimiento. Y la verdad es que los seres humanos derivamos gran gozo de conectar constructivamente con otros, especialmente en momentos de dificultad. Y el poder trabajar con el propio cuerpo y activar las ramas más modernas del nervio vago, la rama mielinizada, que activa todo el sistema de conexión social, lo que hicimos recién, respirar en calma, sonreír, estabilizar la postura, conectar socialmente. Eso nos da a nosotros mismos un sentido de seguridad que nos permite ofrecer señales de seguridad a otros que nos rodean. Por tanto, aunque la compasión no es una emoción, ¿sí?, la regulación emocional es muy importante para poder manifestar la compasión en la vida.
Porque si estamos tomados por la activación del sistema de amenaza, ¿están más o menos familiarizados con este esquema? ¿Quién conoce este esquema? Levante la mano. Ok, como la mitad. Estos son 3 sistemas de regulación emocional. El rojo tiene que ver con el procesamiento de las señales de amenaza, reales o imaginadas, y la activación de emociones como el miedo, la ira y el asco, que no son emociones malas o negativas, sino que son defensivas o protectivas. Luego está el sistema azul, que tiene que ver con la motivación del logro, de obtener recursos, y de la alegría anticipatoria de conseguir algo que se valora positivamente. Es como correr detrás de las zanahorias, ¿no? El azul, el rojo es huir de los palos, ¿no? Reales o imaginarios sobre todo, ¿no? Muchas veces. Y luego el sistema verde o el sistema de calma y afiliación es el sistema que nos permite conectar y sentirnos seguros en relación con alguien con quien no nos sentimos amenazados o que tenemos que conseguir algo para ser básicamente aceptados. Y ese alguien puede ser uno mismo en la práctica de autocompasión. ¿Ok? Entonces esos son los 3 sistemas de regulación emocional. Y lo que sabemos es que cuando las personas están principalmente en verde, nuestros recursos florecen, hay mayor creatividad, accedemos a partes prefrontales de la corteza cerebral que regulan hacia abajo la amígdala, etc. Entonces, cuando la gente se pasa en verde individualmente, cuando accede a un azul, este sistema de logro, que no es básicamente competitivo o para vencer a un otro, no es dominado por la mentalidad de rango social, sino por una mentalidad de qué quiero contribuir al mundo, es decir, un azul basado en tus valores centrales, y acceder al rojo cuando realmente se necesita procesar la amenaza. Ese sistema humano está en equilibrio. ¿Sí? Pero esto que es cierto a nivel individual también es cierto a nivel relacional. Cuando una pareja o una familia se pasa bastante tiempo en verde, es decir, en la calma, en la afiliación, en la aceptación mutua, en el juego y en la creatividad, y tiene un azul como pareja o como familia que está ligado a valores esenciales y no simplemente al consumo, por ejemplo, o a la competitividad autocentrada, y la familia o la pareja accede al rojo cuando hay que enfrentar amenazas reales y no cuando simplemente entramos en diálogos, en bucles, loops, que alimentan la mentalidad de amenaza innecesariamente, esa familia o pareja va a funcionar mejor. Gracias. Voy a regular mi sistema nervioso, activar mi parasimpático. Bueno, ya vieron la imagen, voy a seguir un poquito más. Entonces, si tienes un hospital o un equipo médico donde el equipo se pasa bastante en verde, es decir, te sientes aceptado, conectado con los demás, conectamos con un azul que tiene que ver con, ojalá que nuestros pacientes estén lo mejor posible, cómo podemos ofrecer un buen servicio a los demás, si es nuestro azul, y podemos acceder a un rojo para enfrentar las amenazas reales y no porque generamos, por ejemplo, diálogos donde hablamos mal unos de otros, nos chaqueteamos, decimos en Chile, por ejemplo, no sé si se dice acá también, nos hacemos daño socialmente unos a otros innecesariamente por la mentalidad competitiva. Ese hospital o ese equipo va a funcionar lo mejor posible. Entonces, voy a empezar a cerrar porque se me acaban los 15 minutos. Entonces, el tema es, las motivaciones organizan toda la mente personal, pero también la mente colectiva. No puede saltarse el paso individual, ¿sí? Pero no nos podemos quedar solo en lo individual, sino que necesitamos ir cambiando el foco motivacional de una cultura basada en la competitividad a un centro en la compasión que organiza nuestra mente colectiva. ¿A qué le prestamos atención como cultura? ¿Qué imaginamos como cultura? ¿Qué conductas se hacen más prevalentes como cultura? Etcétera. Lo mismo que organiza la mente individual también puede ir organizando la mente colectiva. Entonces, este esquema lo mostró Paul. Los seres humanos no somos ni ángeles ni demonios, sino que somos un embutido, ¿no? Una mezcla de todo eso, y las semillas que más prevalecen en la mente individual, relacional y social va a ser las que más regamos, ¿no? Las que más practicamos con el cuerpo, con la mente, con el habla. Y destaco la influencia del contexto. Hay gran influencia del contexto, por lo tanto los que trabajamos en psicología también debemos salir un poquito del salón de terapia y participar socialmente en ir co-creando una mente colectiva que traiga mayor sensación de seguridad a la mayor cantidad de gente. Y el llamado es trascender el tribalismo,
desde el yo y mis seres queridos, ir ampliando el círculo de la compasión hacia los desconocidos, hacia los enemigos. No quiere decir salir de cervecitas con los enemigos necesariamente, pero sí disminuir la tendencia a deshumanizarlos, porque eso aumenta los problemas. Y poco a poco ir incluyendo a los seres sintientes, a otros seres que habitan y tienen derecho a habitar sobre este planeta y que no son solamente, no están ahí solamente a nuestra disposición. Entonces, ahí está el maestro Thich Nhat Hanh, con quien tuve la suerte de tomar un retiro de 3 meses hace casi 20 años y dejó una gran huella en mí, en parte porque él integraba el pie contemplativo, la práctica personal, la autorregulación, el centramiento, el autoconocimiento con la dimensión social, activista, y las dos estaban abrazadas, ¿sí? En general nuestros activistas no tienen el pie contemplativo y se queman, ¿sí? O piensan mucho en blanco y negro. Y por otro lado, los contemplativos muchas veces no salen a dialogar con la sociedad. Le podemos llamar la socioplasticidad, ¿no? Sabemos que el cerebro es neuroplástico, pero propongo la idea de que las sociedades pueden ser socioplásticas y las personas pueden ser las neuronas que establecen nuevos tipos de conexiones socioneuronales, ¿no? Nuevos tipos de conversaciones, nuevos tipos de instituciones. Las instituciones serían estructuras que soportan funciones de este cerebro colectivo que genera la mente colectiva, que es la cultura. Y eso puede generar movimientos que nos puedan ayudar a salir de las crisis globales que enfrentamos. La más dura es la climática, aunque no lo hacen nada más las sociales, migratorias, económicas, etc. Así que quiero terminar con esta cita de Theodore Monod que dice: la utopía no es lo no realizable, sino lo no realizado. La utopía de ayer se puede transformar en la realidad de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Valentín Méndez y quiero agradecer a las organizadoras. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, también quisiera invitarles un poquito a mover un poquito el cuerpo. Yo también necesito regularme. Entonces, por favor, estírense un poquito hacia arriba. Ayúdenme con eso. Si pueden bostezar, bostecen. Les invito a que muevan un poco su cabecita. Eso. Gracias. Bien. Pues un poquito en la misma línea. Les quisiera compartir un poco acerca del trabajo que he venido haciendo, que es lo que nos solicitaban también en el equipo de motivación compasiva. Y mi trabajo proviene de un ámbito más orientado a la intervención social. Mucho de mi carrera, terminando mis estudios de psicología, fue trabajar en ámbitos altamente vulnerados. Estuve trabajando un periodo de 1 año y medio en una zona en el sur de mi país que se llama Chiapas, una comunidad pequeñita que se llama Lázaro Cárdenas, tratando de hacer esfuerzos para crear grupos de apoyo, para generar grupos de AA. Me volví cuentacuentos para los niños, contaba cuentos sobre valores y derechos de los niños. Entonces fue muy lindo estar ahí con 15 niños tras de mí, ¿no? Como Don Valentín, un cuento me decían, ¿no? Entonces bueno, fue mucho ese trabajo. Y después de un tiempo, para mí fue muy interesante ver cómo se empezaba a generar una experiencia de gran amenaza interna, porque en el ámbito donde yo estaba trabajando había una actividad explícita, tanto de algunos intereses locales, etcétera, para terminar nuestro trabajo. Y entonces eso me llenó de una sensación de mucha amenaza y empecé a buscar un contexto donde pudiera aprender a gestionar esto que estaba yo viviendo, porque me llenaba de mucho miedo y me llenaba también como de mucha furia, mucha rabia. Y fue así que comencé unos estudios en Asia. Estuve estudiando un tiempo en
Nepal, en Tailandia, con diversos maestros, y ahí encontré algunas estrategias que me ayudaban tanto a regularme a mí como a generar una relación de apoyo, de acompañamiento con otras personas. Entonces, a partir de ahí me orienté mucho al aprendizaje de estrategias que pudieran cultivar redes de apoyo, que pudieran cultivar resiliencia en las comunidades y que pudieran darles un mecanismo no solamente de activismo, sino de un activismo que estuviera autocuidado también. No es sostenible a largo plazo, que fue mi caso, sino que estuviera centrado en la prosocialidad, en la conexión y el cuidado. Entonces, bueno, me parece que en términos de reflexionar hacia una cultura compasiva, hay muchas posibles aproximaciones. Algunas son desde la promoción de políticas públicas, pero también desde el activismo social, también puede ser desde la organización de grupos basados en visiones alternativas que trabajan con economías distintas o que salen de la lógica económica del intercambio, en fin. Hay muchas maneras de aproximarse, profundizar sobre el tema al ámbito científico, que es lo que estamos observando ahora, inclusión en la educación política de diferentes estrategias para el cultivo de la compasión y mindfulness. Hay múltiples más, y seguramente muchas que ustedes están realizando en muchos ámbitos. Y esta aproximación de esta reflexión que les voy a compartir está basada en ahimsa y en una aproximación que se denomina comunicación no violenta, pero también del cultivo secular de la compasión, inspirado en prácticas contemplativas. Entonces, reflexionando en esto, una cultura compasiva podría ser una donde las necesidades de todos se vean como igual de valiosas, que no haya una mayor valoración de las necesidades de algunos por determinadas cuestiones, ya sea de raza o de nivel socioeconómico, etcétera. Tanto las necesidades de supervivencia como las necesidades de florecimiento, que tengan el mismo valor, y que con esta premisa se usen los recursos disponibles para atenderlas y para satisfacerlas de ser posible. Entonces, esa sería una reflexión hacia una cultura compasiva. Ahora, una manera de denominar esto es construir un mundo que funcione para todos y no solamente para algunos. Esa sería una propuesta. Y bueno, aquí voy a pasar muy rápidamente por esto, que ya lo han comentado los colegas, algunas expresiones de las diferencias o cómo es un mundo que no funciona para todos. Bueno, pues ustedes lo saben, ¿no? Que de la tierra en propiedad el 99% pertenece a hombres, el 1% a mujeres, el 90% del dinero está en propiedad de hombres y el 10% en propiedad de mujeres, de la población más pobre del mundo, 67% son mujeres, de las personas con alfabetismo en el mundo, el 70% son mujeres, en fin. Solo el 14% de los puestos directivos lo tienen las mujeres, el 1% de la población posee el 82% de la riqueza global, y podemos seguir y seguir y seguir, y eso es un mundo donde no todas las necesidades valen lo mismo y donde se privilegia a algunos por sobre otros. Y pareciera, no sé si es su manera de verlo también, que el nivel de descomposición ecológico, económico y social se acelera, y pareciera que el colapso en múltiples áreas es inminente, es probable. ¿Y cómo sería un mundo donde las necesidades de todos se consideran igual de valiosas? Retomando estas propuestas del cultivo secular de la compasión, en particular basándome en una propuesta que se desarrolla por el CCARE de la Universidad de Stanford y por diferentes psicólogos, se habla de la importancia de cultivar la conciencia de humanidad compartida, que desde esta propuesta se podría entender como conciencia de las propias necesidades, conciencia del bienestar que genera su satisfacción y el malestar que genera su no satisfacción, y de la misma manera conciencia de las necesidades de los demás y la conciencia del sufrimiento que genera su no satisfacción y del bienestar que genera su satisfacción. Otro componente importante, que esto es como una especie de empatía existencial, una empatía a nivel muy profundo. Otro componente importante es la conciencia de interdependencia, que en algún grupo en Brasil salía la idea de la entrañabilidad, ¿no? Considerar a los otros entrañables, porque ellos no tienen la palabra entrañable. Entonces tuvimos una discusión ahí muy interesante con algunos amigos de Brasil, cultivar la conciencia de la entrañabilidad, donde la propia vida y bienestar se es consciente de que dependen de los demás, de manera inextricable. Atender las necesidades de otros promueve su deseo natural de contribuir, es otra parte de la conciencia de interdependencia. Y también la no satisfacción de las necesidades hace que nos rebelemos o nos sometamos, estableciendo las bases de la violencia.
Entonces, la conciencia de interdependencia nos hace conectar con esta parte que pareciera que es externa, que en realidad es interna-externa, en una conciencia de interdepender o interser, que es una expresión de este maestro de Thay, de Thich Nhat Hanh. También hay otros componentes como la intención de aliviar el malestar y la motivación de aliviar el malestar, todos los cuales nos permiten cultivar la compasión de manera secular. Ahora, en este proceso del cultivo de la compasión, de manera tradicional se habla de que hay dos alas. De manera tradicional está el tema de la compasión, pero también está el tema de la sabiduría o el discernimiento, que es de lo que ya hablaron los colegas también. Y estas dos alas implican no solamente la intención y la motivación y la conciencia de manera compartida, etcétera, sino también tener un proceso de discernimiento para saber de sus características, como aproximarse a reconocer las causas del malestar, tener cuidado con caer en el altruismo patológico. Me parece que es probable que a la mayoría nos haya ocurrido que tratando de aliviar el malestar acabamos generando más malestar. Me parece que nos ha ocurrido a muchos. En México ocurrió recientemente, en el 2017 hubo un terremoto muy fuerte cerca de la Ciudad de México y muchas personas tratando de ayudar acabaron haciendo que las comunidades que tuvieron daño resultaran afectadas por el exceso de apoyo en alimentos que no eran necesarios y no eran pertinentes. Entonces, en ocasiones, tratando de ayudar, acabamos haciendo daño. Por eso la importancia del discernimiento. Pero también es importante el discernimiento para evitar reproducir las causas estructurales que promueven el malestar. En ocasiones el cultivo de la compasión se orienta mucho nada más a una relación uno a uno o grupal, pero sin retar o sin deconstruir o desmantelar o por lo menos preguntarse acerca de cuáles son los contenidos de nuestro imaginario que ya damos por hechos y que nos hacen reproducir condiciones de malestar. El discernimiento también pasaría por ahí. Cultivar una cultura compasiva implicaría ejercitar la sabiduría o el discernimiento para identificar y deconstruir las causas culturales del sufrimiento. Es una propuesta de esta reflexión. Y algunas áreas para ejercer el discernimiento serían, como propuesta, y esto es una conversación que sería muy lindo seguir teniendo y seguir construyendo, algunas áreas para ejercer el discernimiento podrían ser el propio nivel de privilegio, cómo es ejercido y la forma en que puede promover el sufrimiento o aliviarlo, que es un ámbito que lo tenemos ya tan embebido, nuestra posición de privilegio, que no lo vemos, lo asumimos, ¿no? Como en esta metáfora del pez que no sabe que está dentro del agua, ¿no? Entonces, desde ahí reproducimos nuestras maneras de vincularnos con los demás. Otra área para ejercer este discernimiento podría ser las aspiraciones sociales construidas que promueven el sufrimiento. Lo comentaba ahorita Gonzalo, cómo vivimos en una cultura que nos orienta mucho pues al logro, a la competencia, a la competitividad, y entonces eso genera mucho sufrimiento en la sociedad y en ocasiones no se está cuestionando, no se pone en tela de juicio, y es otra zona donde el discernimiento nutrido por mindfulness o por atención plena nos puede llevar a despertar, a tener estos despertares. El pensamiento de escasez que promueve la acumulación y la orientación a la competencia en lugar de la cooperación es otra área que se puede explorar, cómo vivimos también en una especie de camisa de fuerza invisible que nos orienta a competir, a estar por encima de otros, etcétera, y no nos orienta a una cooperación genuina. También reconocer la propia capacidad de influencia y capacidad organizativa para tomar la responsabilidad de la construcción de una cultura compasiva, ¿no? Se nos ha... no sé si les ocurrió también a ustedes, pero a mi generación se le dijo que era la generación que tenía la responsabilidad de sacar adelante al mundo, ¿no? Creo que pasa cada generación, ¿no? Los niños tienen la... Y entonces crecemos y pues nunca fuimos, ¿no? Entonces son los niños y pues ya vendrá otra generación. Entonces normalmente ponemos la responsabilidad fuera y no acabamos recuperando nuestra capacidad de organizarnos, de comprometernos y de movernos hacia un cambio social sostenible. ¿Cuáles son los probables desafíos del proceso? La conciencia del propio privilegio, de su ejercicio y sus posibles impactos suele ser un proceso doloroso, porque nos gusta pensar que somos las personas, que somos las buenitas, ¿no? Yo soy bueno, ¿no? Los malos están allá afuera, ¿no? Con estas categorías. Y entonces reconectar con el propio privilegio y que frecuentemente no se pone al servicio de, sino que más bien se goza de manera básicamente inconsciente. Reconocer eso puede ser muy doloroso y ahí es donde se requiere autocompasión.
Reconocer que se tienen aspiraciones socialmente construidas que pueden ser causa de sufrimiento también puede generar culpa y vergüenza. Por eso, en esta construcción de una cultura compasiva se requiere mucha paciencia y mucha autocompasión, porque el proceso de despertar tiende a ser muy doloroso. También un probable desafío es que el movimiento de competir a colaborar puede detonar sentimientos de fragilidad y vulnerabilidad, y por eso la autocompasión es fundamental. Pero ¿cuál es el potencial efecto de este ejercicio de discernimiento? Y con eso voy a terminar. El potencial efecto es la disminución del ejercicio de poder sobre otros, lo cual en sí mismo ya disminuye nuestro potencial de generar sufrimiento, dejar de ejercer nuestro poder sobre otros, dejar de tener relaciones de dominio. Desarrollo de un enfoque compasivo orientado al cambio social, a transformar estructuras, a transformar la manera en que nos relacionamos en términos de intercambio, de escasez. El cultivo de aspiraciones orientadas a una felicidad genuina, no centrada en la acumulación, el dominio y la individualidad, y no una felicidad como la que normalmente se nos ha, como esta idea de felicidad hegemónica que se nos ha insertado, ¿no? Como de tener, lograr, alcanzar, etc. Favorecer una empatía y un cuidado radicales, pudiendo empatizar con el otro desde sus condiciones sociohistóricas y no desde mi propia situación tratar de empatizar ahí, lo cual nos dificulta muchísimo entender el otro. Disminución de la acumulación de bienes, de poder y privilegio, mayor diversidad de posturas en la creación de una cultura compasiva, empoderamiento, desarrollo de la capacidad organizativa y genuina cooperación para crear una resistencia compasiva ante la aceleración de esta descomposición. Es probable que con este proceso de deconstrucción de estos pensamientos podamos empezar a movernos hacia una cultura mucho más de cooperación. Posibles riesgos de no ejercerlo: que el cultivo de la compasión no cuestione las condiciones estructurales que generan sufrimiento, entonces tener esta sensación de que, bueno, yo soy muy compasivo, soy muy lindo, pero sigo reproduciendo esta misma lógica de dominio, de abuso de poder, etcétera. Que las aproximaciones para el cultivo de una cultura compasiva solo consideren a un grupo privilegiado, que no se llegue a todas las poblaciones que lo requieren, o que no se haga un proceso de diálogo con otras poblaciones para ver qué es lo que genuinamente necesitan, o un efecto analgésico de los enfoques de creación de una cultura de la compasión. No usar estas herramientas solo para disminuir el estrés, para favorecer relaciones en el trabajo que sean más saludables, pero que mantengan esta misma lógica de producción, de consumo, de ejercicio del poder sobre otros. Bien. ¿Cuáles son los componentes para el desarrollo de una cultura compasiva? Es lo que he podido ir a recoger a diferentes lugares donde he estudiado, y para nada es un modelo completo, simplemente es algo que creo que ayuda a cultivar mindfulness, cultivar autocompasión, cultivar compasión, tener un mecanismo de comunicación no violenta que nos permita retar estos contenidos mentales que en ocasiones nos tienen atrapados, desarrollar habilidades sociales y emocionales y poder acompañar a otros, de manera que somos una presencia que les puede ayudar en su propio proceso de despertar a estos contenidos. ¿Okay? Entonces, bueno, es lo que les quería compartir. Tengo un montón de material gratuito que, si a ustedes les interesa, pueden acceder ahí en estos lugares, y muchas gracias por su atención y su tiempo. Bien, buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, un gusto saludarles. Mi nombre es Claudio Araya, vengo de Chile, y me puse un poco retro. Porque quiero leerles algo a propósito de la invitación que nos hicieron a pensar juntos una cultura compasiva. Hemos tenido la suerte estos días de estar con Paul
creo que hoy día, de escuchar las presentaciones que están muy nutridas. Y en lo personal quisiera hablarles un poquito sobre un ámbito que me interesa desde hace algún tiempo, que tiene que ver con la humanidad compartida, que me parece que es uno de los aspectos nucleares que nos pueden llevar a construir una cultura compasiva. Hemos escuchado que tenemos mucho material para seguir explorando sobre la ciencia de la compasión. El enfoque de Paul nos ayuda también a tener una visión fundamentada científicamente. Y yo en estos minutos quisiera compartirles una reflexión que nace de alguna manera de lo que hemos vivido en Chile. No sé si hay algún chileno aquí. Sí, allá. Gonza. Bien. Bueno, en Chile hemos vivido un mes muy difícil, como muchos de ustedes sabrán. Muy sorpresivo, inesperado, donde ha explotado y ha emergido una gran énfasis por poder poner sobre la mesa temas de desigualdad que por muchos años tuvimos un poco olvidados. Han surgido también muchas opiniones sobre lo que está pasando. Y a partir de cómo poder contribuir con una mirada compasiva, es que quiero compartirles algo que escribí hace algún tiempo mientras todo esto estaba pasando, pero que a propósito de esta reunión de hoy y buscando contribuir con algo, decimos en Chile, enchulé, no sé si se entiende, como que le di una vuelta. Entonces quiero leerles algo que se llama En defensa de la humanidad compartida. En un clásico texto titulado Metáforas de la vida cotidiana, de 1986, Lakoff y Johnson señalan que la metáfora no es solo un recurso retórico o meramente poético. Impregnan la vida cotidiana. No es un contenido más que muestra una manera de hablar, sino que las metáforas que usamos definen el mundo en el cual vivimos. Definen qué podemos pensar y qué no podemos pensar. Y en última instancia definen también qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Durante el último mes, en el contexto de estallido social, hemos oído numerosas metáforas en Chile. Entre las más sorprendentes y preocupantes está la expresada por una alta autoridad que dijo que estábamos en guerra, ante lo cual millones de personas expresamos lo contrario: no estamos en guerra. Lo que se manifestó, por ejemplo, en una marcha pacífica, en donde más de 1.200.000 personas marcharon por la ciudad de Santiago, como respuesta... buena idea. Gracias. Como respuesta a esa metáfora de guerra apareció esta otra metáfora que tiene que ver con que Chile despertó. Salir de un sueño para entrar en la vigilia, pero de manera más amplia y profunda, despertar alude a un cambio de nuestro estado de conciencia. Parece haber coincidencia que en Chile hoy tenemos un poco más de conciencia de la violencia que implica la desigualdad que tenemos, en la cual vivimos, y parece que esto lo sabíamos, pero no estábamos haciendo nada. Despertamos o estamos despertando a reconocer esta violencia que está presente en la desigualdad y en la indiferencia. Y el ser consciente de ella nos interpela a no naturalizarla y a trabajar para reducirla. Hemos permitido que las diferencias entre un grupo de personas y otros se fueran incrementando en el tiempo. Y estas diferencias de pronto se hicieron
tan grandes que ya no nos estábamos reconociendo unos a otros. Siguiendo con las metáforas, es como en el cielo las estrellas que se distancian en el vasto universo. Así también las diferencias entre las personas se fueron haciendo distancias siderales. Y bueno, este despertar nos interpela a encontrarnos, a ver las distancias como ilusorias y nos invita a volver a conectar desde la compasión. Cuando las desigualdades económicas son tan grandes y cuando el sistema las promueve, reflejan y construyen modos de vida distintos que se van perpetuando en el tiempo. Así, por ejemplo, un político, un almacenero, una mujer profesional, pareciera que no tuvieran nada en común. Pareciera que vivieran en mundos distantes y ajenos uno del otro. Sus mundos pareciera que no se tocaran. Creamos así un espejismo. Creamos así la ilusión de que cada uno de nosotros es una isla separada, la una de la otra, en un amplio océano. Y lo que quisiera resaltar hoy con ustedes es la palabra ilusión. Las diferentes formas de vida nos hacen creer que somos diferentes, olvidándonos que las barreras o separaciones que pusimos, las pusimos nosotros mismos. Y que no existen per se. Son solo convenciones que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo. Y si son convenciones creadas y nosotros podemos construir otras, podemos cambiarlas. Esa es la buena noticia. Y por lo tanto, creo que tenemos que buscar términos y conceptos que nos ayuden a construir una cultura compasiva. Conceptos y metáforas que nos ayuden a pensar de un modo distinto. Propongo, por ende, que probemos con la idea de humanidad compartida, que en el marco del estudio de la compasión se ha entendido como el reconocimiento de nuestro sufrimiento y que este sufrimiento no es solo propio, sino también de los demás. Y yo creo que iría un poquito más allá. Podemos compartir no solo sufrimiento, sino también resonar con alegrías, con inquietudes. Nos enamoramos, pero no nos enamoramos solos. Nos enamoramos de otros, de otra, nos enamoramos con el mundo, ¿no? Esto es algo relacional. La compasión no se da solo en el espacio de mi ser aislado, sino en el mundo de la vida. Desde mi perspectiva, y quisiera compartirles esto, la humanidad compartida es una dimensión profunda de nuestra experiencia que resalta una sensibilidad común. Biológicamente, como hemos escuchado hoy, formamos parte de la misma especie, somos también mamíferos, pero más allá de eso, desde lo relacional y desde lo social, empatizamos y podemos comprender el sentir del otro. Todos compartimos y el anhelo y la motivación de tener una buena vida y buscamos aliviar nuestro sufrimiento. Yo alguna vez lo dije un poco en broma, nadie se despierta en la mañana y dice, otro nuevo día para sufrir, para pasarla mal y hacer sufrir al resto, ¿no? ¿Alguien hace eso? Espero que no. Lo que me pasa a mí le pasa también a otros. Y como dijo el viejo Terencio en la antigua Grecia, nada humano me es ajeno. Compartimos la necesidad de sentirnos cuidados y reconocidos por otros. Y bueno, volviendo un instante a la metáfora del despertar, quizás en este despertar, que es en Chile, pero también está ocurriendo en otros lugares del mundo, probablemente aquí también,
estemos despertando a reconocer nuestra humanidad compartida. En Chile al menos tuvimos la experiencia de que el clasismo, el consumismo, el individualismo, son aspectos que nosotros hemos ido construyendo. Nosotros mismos creamos las distancias y las barreras. Nosotros mismos nos empezamos a separar. Pero detrás de estas barreras seguimos estando nosotros, vulnerables y anhelando volver a conectar. Interesantemente, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar del toque de queda, a pesar de la violencia que había en las calles, podíamos notar también que podíamos cruzar miradas, podíamos conversar, habían gestos compasivos. Y eso tengo la impresión que de alguna manera lo habíamos olvidado. Y de alguna manera es fruto de toda esta situación que hemos vivido. No olvidemos que todo despertar tiene al menos dos momentos. Un primer momento, que es cuando recién despertamos. Aquí puede ser que nos sorprendamos, entramos en la perplejidad, no sabemos qué hacer, no sabemos muy bien a dónde ir. Pero todo despertar también tiene un segundo momento, que es cuando nos levantamos de la cama, cuando nos movemos, cuando comenzamos a habitar el mundo, cuando comenzamos a llevar a la acción. Y la pregunta aquí es, ¿a cuál mundo despertamos? ¿No? Y mi impresión es que no hay un mundo predefinido, sino que hay un mundo por construir, por co-construir. Como decía Paul, tenemos la capacidad de tener un lado oscuro, pero también un lado luminoso. Y va a depender de nosotros qué regamos. En un contexto donde hay poca certeza y en un contexto de alta incertidumbre, en un contexto de crisis, como decía Gonzalo, global, particulares, como las vividas en Chile, lo que termina ocurriendo dependerá de lo que seamos capaces de hacer en conjunto. Tenemos el desafío de construir una sociedad compasiva y el camino que veo para hacerlo, quizás el primer paso, sea conectar con nuestra humanidad compartida, con el poder mirarnos a los ojos, sonreírnos, con no buscar cambiarnos. En plena crisis social, un hombre salía en las noticias, un hombre que trabaja como recolector de basura. En Santiago, dentro de todo lo que estaba pasando, hubo un paro de los recolectores de basura. Y me impactó mucho porque había en principio mucha crítica porque cómo era posible que no sacara la basura más encima de todo lo que estaba pasando. Y un amigo me compartió un video de las demandas que tenían ellos. Y eran demandas, baño, tener tiempo para comer, demandas mínimas, la verdad. Y me impactó mucho porque el video salía un hombre, un joven, diciendo que era un dirigente, diciendo, lo que queremos es que nos vean. Lo decía llorando, lo que queremos es que nos vean, que nos saluden. Y ahí hay una dignidad que me parece que nos olvidamos de ella y que hoy tenemos la oportunidad de poder rescatar. Y no es tan complejo, no es tan complejo. Lo conversábamos con Gonza, con Valentín. Implica poder conectar de nuevo con lo más natural, con vernos, con estar juntos. Bueno, si la metáfora del despertar solo alude a un momento, resulta una metáfora insuficiente. Corremos el riesgo de volver a dormirnos, volver a nuestra normalidad, que se parece mucho a veces a la apatía y a la desidia. Y quizás más que despertar necesitamos aprender a vivir y despertar
a cultivar la presencia y la compasión en lo cotidiano. No se preocupen, no son 42 páginas, me queda media página. Por supuesto que no hay recetas fáciles. Para relacionarnos desde nuestra humanidad compartida, tendremos que echar mano a toda nuestra creatividad, a buscar maneras de reconocernos, para mantenernos despiertos. Y necesitamos en esto la colaboración de otros, no lo podemos hacer solos. Necesitamos diálogo, como decía Gonzalo, necesitamos escuchar a otros y escucharnos a nosotros mismos, aprender formas de conectar, quizás de la forma más simple posible. Practicar la presencia y la compasión encarnadamente en lo cotidiano, creo yo, nos salvará de que este despertar no sea solo un destello o un instante, una quimera, sino que sea un proceso que necesita ir renovándose momento a momento. Finalmente, me gustaría, pensando en esto, invitarles a que pudiéramos compartir una metáfora, quizás nueva, quizás reciclada, no lo sé, que podría dar cuenta de la humanidad compartida. La metáfora es la metáfora de un bosque nativo. Un bosque nativo es una comunidad de árboles, pero sobre todo es una comunidad de seres vivos, ¿no? Hay animales, bichitos, hongos, plantas, árboles, y todos habitan el mismo espacio. Y si se fijan, en el bosque nativo no hay ningún árbol igual a otro, ni siquiera los mismos árboles de la misma especie, ¿no? Y sin embargo, las diferencias no se ponen a competir unos con otros, y reconocen que las diferencias, los árboles se necesitan y el bosque nativo puede vivir gracias al otro, ¿no? Un árbol puede vivir gracias al otro. En biología está el término mutualidad, ¿no? Por ejemplo, le da sombra a un hongo y el hongo le permite dar minerales al árbol. Y esto me recordó algo que escuchamos con Paul, que era el dar y recibir compasión, el flujo de la compasión, que también Gonzalo nos ha mostrado. Dar compasión es tan relevante como aprender a recibirla, y dar a los demás es tan importante como darnos a nosotros mismos. Quizás somos hoy como un gran bosque nativo que necesitamos cuidarnos los unos a los otros y aprender a complementar nuestras diferencias. Y que necesitamos visibilizar y cuidar a los otros componentes del bosque, teniendo en cuenta lo que tenemos en común, nuestra humanidad compartida. Muchas gracias. Bueno, wow, buenísimo, la verdad que queremos agradecerles infinitamente a cada uno de ustedes por haber venido, por habernos deleitado con todo lo que nos dijeron. Me quedo pensando, reflexionando, espero que ustedes también, y que esto genere más acciones como estas en conjunto, sobre todo los de habla hispana, que empecemos como a generar una comunidad entre nosotros, y que se genere. También quiero agradecer a la Casa de la Cultura, que nos brindó el lugar muy amablemente, y a todos los que participaron y pudieron hacer posible esto, a la gente de sonido, a toda la gente de la Casa de la Cultura que también participó, y a nuestros súper invitados que vienen de tan lejos, y a Alberto de la Fundación Vivir Agradecidos que también nos ayudó. Así que bueno, nada más que decir, se llevan un montón, así que mucho para reflexionar entre todos. Muchas gracias.